¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día, espero se encuentren muy bien. Bueno, me disculpo si en algún momento falla el audio, el video, o si escuchan sonidos externos como de animales o de algún aparato electrónico. Esta vez quise cambiar un poquito la dinámica de solo dejarles el trabajo y ya, porque pues sé que suele ser tedioso, suele ser cansado. Entonces espero de alguna manera no les resulte más cansado el escuchar mi voz. Entonces, para comenzar va a ser la unidad 2 que habla del siglo XVII y el siglo XVIII. El tema es el naturalismo. Ese es el tema que vamos a abordar en este pequeño video y espero les sirva. Como les comenté, no va a haber como alguna actividad en específico, pero sí les pido que me trabajen mucho en el trabajo final. ¿Por qué? Porque al final ese va a ser mi registro mayor para poder calificarles. Obviamente se están tomando en cuenta los trabajos como complemento, pero me es elemental que pues no ignoren el video. Y bueno, ¿qué les puedo platicar? El naturalismo es o fue, e incluso en la actualidad aún lo tenemos presente, una corriente que nació en el siglo XVIII. El siglo XVIII hay que tomarlo del año 1700 al 1800. Entonces, ¿cuál fue la base del naturalismo? Su creencia se centraba en la naturaleza, en que la naturaleza se constituía o se constituye con un conjunto de la realidad y que se puede comprender a través de la investigación científica. Por eso es que es muy elemental este periodo o esta corriente que es del siglo XVII y XVIII, porque el naturalismo luego con la época del positivismo se hacen un conjunto sobre que más allá de lo que se imaginaba o solo se creía y se pensaba que así sucedía, debía llevar un sistema de conocimiento. Entonces esa es la mayor base que debe comprenderse a través de una investigación científica. Ahora, en esta corriente no existe lo sobrenatural y no hay nada fuera de la naturaleza. No creen, por ejemplo, en las cuestiones de brujería, porque rompen también con esas creencias de la Edad Media. Tampoco creen en que a lo mejor una luna, un eclipse va a afectar de alguna manera algún nacimiento o algo va a pasar en los animales. Creencias que resultan ser hasta inclusive lo que va relacionado con lo de los horóscopos. Dicen que todo lo que alcanzamos a ver es lo único que existe. No hay exterior, no hay... Quizás si ahorita los mayores naturalistas existieran, nos dirían que de alguna manera no existen los ovnis, porque nunca los han visto. Ese podría ser un ejemplo en nuestra actualidad. Ahora, en el naturalismo se plantea que siempre va a existir una causa y efecto, y esas van a ser las dos bases o reglas comunes del naturalismo, que toda acción va a tener una reacción. Mismos con los que se tiene que explicar todos los fenómenos. Como les digo, todo es natural, no hay nada sobrenatural. Lo que tú ves o lo que el hombre está actuando en sociedad va a tener un efecto y eso va a explicar los fenómenos que posiblemente históricamente hemos tenido. Entonces el naturalismo de alguna manera va a ser un elemento súper importante en la cuestión educativa. Más adelante les explicaré por qué, pero mientras pueden ir de alguna manera analizando o relacionando qué tiene que ver el naturalismo con la educación que tenemos en la actualidad. Incluso yo no sé si en algún momento les comenté, cuando llegue el momento en que vayan a hacer su super tesis o todo lo que han estado aprendiendo, e incluso el pequeño trabajo que les estoy dejando de investigación final, tiene algo de naturalismo, que es una investigación, por así decirlo, científica basada en relaciones de otros conocimientos que tienen causa y efecto. A ver, entonces la base para el naturalismo la unieron John Locke y David Hume. Locke fue un filósofo y médico inglés que nació en 1632 y falleció en 1704 y fue uno de los influyentes más grandes del empirismo inglés en Inglaterra.
Por su parte, Hume fue un filósofo, economista, historiador escocés. Por lo tanto, se centró o fue importante en la filosofía e ilustración escocesa. Para Hume, decía, el conocimiento se deriva de la experiencia. Solo se centraba en eso, ¿no? En la actualidad, ustedes han estado construyendo a lo largo de sus años de vida. Es lo que existe porque es lo que ustedes han experimentado. Ahora, siempre hemos visto como el panorama extranjero o como las corrientes de otras culturas, otros lugares, se nos ha presentado. Sin embargo, vamos a ver un poquito de cómo influyó el naturalismo en México, que es lo que de alguna manera nos atañe. El naturalismo en México fue más en un sentido artístico y literario, por eso fue muy elemental para la educación, porque se centró mucho en la literatura y en los significados de las artes. El fin era producir la realidad en algo más objetivo. La literatura ya rompía o quebraba con el romanticismo, sin embargo el romanticismo viene a renacer un poco después de que termina el periodo de la Ilustración por el siglo XVIII. Entonces, con el naturalismo se va a presentar un individuo sin libre albedrío y también determinado por una herencia genética y su medio. ¿A esto a qué me refiero? Vamos a tener un ejemplo muy cortito en la literatura de que en el romanticismo pues se decía no, y es que llegó la princesa y hubo una estrella fugaz y todo eso que es fantasioso. Sin embargo, el naturalismo explica y muestra como algo muy crudo. No sé si a ustedes les suena un poco la película del perfume e incluso el libro del perfume. Es más o menos de esos periodos o posterior, pero muestra mucho esa crudeza de la sociedad, ¿no? Igual si en algún momento tienen tiempo de verla o ya la han visto, me podrían dar un resumen sobre su opinión acerca de esa película, que justamente tiene que ver mucho con ese naturalismo, ¿no? Y se los voy a decir por qué. No quiero spoilear, pero se me hace un muy buen ejemplo para esta ocasión. Sucede que aquel hombre que se convierte en la persona que hace un perfume y pues mata a las mujeres y las va seleccionando acorde a lo que él ve en ellas su olor y lo que va a ser un super perfume, nace en un lugar muy pobre, ¿no? Entonces, para empezar, el naturalismo dice eso. Por ejemplo, si una persona, sus papás son pobres, está destinado por genética y porque su medio es estar en la pobreza, a seguir siendo pobre. Entonces es como el primer momento que puede mostrar más realismo esa película o ese libro del perfume. Por otro lado, el sin libre albedrío, ¿por qué? Ahí dice que, por ejemplo, el hombre, y más adelante pues les voy a hablar de Rousseau, un poco de él, porque él también fue muy elemental en cuestión de decir, sí, tenemos libre albedrío, como se dice, pero hay ciertas limitantes, ¿no? Entonces, no sé si más o menos me entendí en esa parte. Entonces, vamos a ver, en el naturalismo va a influir el positivismo de Augusto Comte, el utilitarismo de Bentham y Stuart Mill, que ellos juzgan para qué se usan las cosas. Si existen, deben tener un uso. Si no tienen un uso, entonces no va a ser vital en las vidas. De eso habla el utilitarismo. Por otro lado está el evolucionismo de Darwin, que fue ya un término un poco más físico, pero que a nuestras épocas o a nuestra actualidad viene siendo como parte de ese debate de las herencias genéticas. Ahora, es muy interesante esto del evolucionismo de Darwin porque de alguna manera es lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Ustedes pues han escuchado mucho los chismes de que el gobierno nos quiere matar, de que tantos muertos debe entregar un país, no sé. Cosa que podría sonar razonable bajo la lógica de la teoría darwiniana, pero en el que pues la raza debe seguir subsistiendo, pero para eso se deben eliminar ciertas clases o cierta cantidad de población.
dependiendo su herencia genética y el medio o las posibilidades que van a tener para sobrevivir. Cuántos quieren llegar a ser poderosos y cuántos no pueden llegar a serlo, y a quién va a beneficiar o va a perjudicar genéticamente. Más o menos de eso habla el evolucionismo de Darwin, es su aporte total en herencia genética. Hago un paréntesis, solo acaten lo que se dice en cuanto a seguridad de salud, pero pues no crean todos esos debates, a veces es de mala información. Cierro el paréntesis. Ahora, y también en el naturalismo se equivale del evolucionismo de Spencer, que ese ya tiene que ver con algo más social. Spencer dice que no hay ninguna intervención divina. Si se dan cuenta, estos 4 aportes o estos 4 sistemas que influyen en el naturalismo son muy cerrados, son muy cuadrados. Solo quieren lo evidente, lo que está presente y no más allá de. Es lo mismo que en cuestión escolar se quiere, que lo que ustedes aprendan, ustedes observen o lo que han estado viviendo sea lo único de lo cual tengan que aprender y desarrollar más habilidades de conocimiento. Hay otro que se suma al naturalismo, que va a ser el materialismo histórico, de Marx y Engels. Estas van a ser 2 corrientes fundamentales para las tareas sociales y el análisis del entorno social y material. En cuanto a material, ¿a qué se refiere? A lo que estamos viviendo también actualmente, que es el capitalismo. ¿Con cuánto cuentas? ¿Qué es lo que tienes material que te ha servido? Unido al utilitarismo. Entonces, si se dan cuenta, todo tiene una secuencia lógica y de alguna manera son corrientes fundamentales totalmente para analizar al ser humano e incluso el ser humano incluido en un grupo social. Entonces es la forma, o se intenta analizar con el naturalismo, la forma en que se constituye una sociedad y sus ideologías económicas. Ahora, como parte de un ejemplo de nuestro naturalismo en México también, y no sé si aún en sus épocas estuvo presente este libro que repartieron en las primarias, que era la del Periquillo Sarmiento, por Fernández de Luardi. Este libro fue escrito en 1816 y justamente pertenece a este panorama del naturalismo porque hace como la realidad o narra esa realidad social de alguna forma un poco graciosa, intenta hacerlo, pero realmente ya se habla de qué se vive en esa época. También podemos encontrar las obras de Ignacio Manuel Altamirano, si gustan observarlas o buscarlas también, les ayudaría mucho como a entender ese realismo de que busca el naturalismo. Por otro lado, hay el mayor influyente, y que nunca se les olvide si en algún momento de su vida les llegan a hablar o ustedes buscan textos de este autor, es nuestra base educativa elemental. Se llama Federico Gamboa Iglesias. Él estuvo presente desde 1864 hasta 1939. Él fue el máximo naturalista y fue un escritor y diplomático. Él de alguna manera tiene un texto, y más adelante yo creo sí les voy a dejar un ejercicio con este autor, porque entra al final de este apartado, de esta segunda unidad, viene la exposición de las mujeres, ¿no? De cuando las mujeres entran a la educación. Entonces, a quien le haya tocado esa exposición o esa investigación, es muy bueno este autor, Federico Gamboa Iglesias, nuestro máximo naturalista, porque justamente narra a los personajes femeninos de la época, y eso ya viene siendo también lo que va a ayudar en cuestión de política y económica, qué lugar tienen las mujeres dentro de una sociedad. Por otro lado, están las características del naturalismo. Las características son las siguientes. Está el determinismo. Como ya se los dije antes, no hay libre albedrío o de elección. Todo conocimiento se va a determinar por causa y efecto. Y el estado actual, o lo que estamos viviendo actualmente, nos va a determinar un futuro. ¿Qué puedo ejemplificar? Por ejemplo, todo lo que está pasando con esta enfermedad o todos estos debates, de alguna manera tiene un precio económico e incluso educativo. Entonces, esas ambas
fases de nuestras vidas que son necesarias o elementales van a tener un efecto a futuro. Por ejemplo, muchos prevén que ahorita la economía va a caer y cuando regrese todo a la normalidad, todo a lo mejor va a estar muy caro, no va a alcanzar el dinero. Son cosas de pánico, pero de alguna manera se está utilizando ese determinismo de causa y efecto y no hay elección ante esa situación. Si se dan cuenta, ahorita nosotros como sociedad realmente no tenemos elección a vivir en esta situación de la enfermedad. Entonces, no sé si me explico en esta primera parte de determinismo. La otra característica viene siendo el pesimismo. Pesimismo porque se ve un mundo justamente más pesimista, ¿no? Más allá de que, no, es que todo va a salir bien, todo va a estar bien, es como pero hay que ver nuestra realidad, ¿no? Hay muchos que quizá nosotros como pueblo estamos ahorita en la gloria, pero hay momentos de tensión o estrés que inconscientemente tenemos. Entonces estamos adoptando un realismo de la sociedad. Vemos situaciones oscuras de la vida humana. Dentro de esas situaciones oscuras y en los libros u obras van a encontrar, por ejemplo, la presencia de los vicios. Ahorita hay lugares en los que la cerveza no está y de alguna manera es una realidad social, es una necesidad a lo mejor para desahogarse, o buscan como salida, pero no lo tienen al alcance, entonces también eso puede provocar algún problema, ¿no? Está presente también en esas situaciones de la vida humana oscuras, la violencia. Se presenta mucho en esa época el debate sobre el racismo y las enfermedades, obviamente, que también, como les decía, en la película del perfume pueden ver mucho esas cosas, la violencia, el racismo, la enfermedad e incluso el vicio, y otras más que quizá ahorita se me están pasando. Al naturalismo, de alguna manera, se le criticó o no se le aceptaba porque mostraba una concientización social y esa concientización llevó a varios levantamientos después. ¿Por qué? Porque la sociedad ya veía el mundo diferente. Entonces hasta ahí está el pesimismo. La otra característica es que es narrativo y de un lenguaje más común, más usado, menos rebuscado como la literatura de antes de este siglo, que era, como les digo, más romántico, más de en aquel gran, no sé, cerro con la ara de dos verdes. No, ya van como más directo al grano, ¿no? Ya tiene una influencia científica, por lo tanto sus términos ya eran científicos y más cortos. Era una narrativa impersonal o totalmente independiente. Si antes era muy autobiográfico, muy de yo voy a describir lo que estoy viviendo en ese momento, ya era más como de y es que la sociedad, o es que tal persona, o es que está pasando esto y el entorno está así y el contexto social está así. Entonces el lenguaje más común y bajado a lo que realmente se vive. La otra característica es la condición humana, una condición humana influida por herencia genética y por su naturaleza humana. Como les dije, cómo las características de los progenitores pasan a la siguiente generación y van a determinar su futuro, que obviamente muchas veces cambian, ¿no? Puede que muchos que ahora son ricos tuvieron padres pobres, pero cambiaron totalmente el futuro. Entonces hay otras situaciones en que de plano no salen como de ese nivel de vida porque su herencia genética no se lo permitió. Es una de las características también del naturalismo que marca mucho. El otro, pues que rechazan totalmente el romanticismo. Este romanticismo se va a presentar, como les digo otra vez, a fines del siglo XVIII, pero el romanticismo daba prioridad a los sentimientos, a la búsqueda de la libertad, cosa que va muy en contra del naturalismo, porque ellos dicen es que no tenemos una libertad total. Hay que dejar la nostalgia, la añoranza y los sueños a un lado, porque tenemos que ver una realidad, ¿no? Tenemos que luchar por esa realidad. Entonces, ahí hay dos contras, ¿no? Ahora, la otra característica es que se busca otra vez un acercamiento a la filosofía y la ciencia. ¿Por qué? Después de que se hablaron de las culturas, si ustedes se dan cuenta, realmente la filosofía no la hemos dejado desde un principio de ningún tema, pero aquí el naturalismo, la filosofía la unifica con lo científico. ¿Para qué? Para llevar a cabo un método científico que nos va a llevar a investigar la causa y efecto, y es justo esta parte en la que les digo que ustedes de alguna manera van a aplicar un naturalismo en su tesis, porque van a ver la causa y efecto bajo un método científico o la metodología de investigación,
para poder llegar a algún aporte de ustedes. Entonces, el método científico es elemental. ¿Por qué? Porque nos va a retratar la realidad, que justamente es lo que quiere el naturalismo al final de cuentas. La realidad se cuenta más como lo periodístico. Aunque hay que recordar que pues también en la actualidad ya también los periódicos están muy vendidos en cuestión de con empresas, a quienes afectan, a quienes no. Hay panoramas que sí nos muestran la realidad, otros que no, pero en esa época el periodismo resultó ser muy relevante. Algo así como un catálogo de chismes. Entonces también era muy de centro científico. Se tenía que llevar a cabo el conocimiento de las ciencias y aplicar el método científico y de observación para la causa y efecto. Entonces, para esto vamos a ver que hay un naturalismo tanto metodológico como metafísico. Y se va a dividir, o la filosofía de estos tipos de naturalismo se va a dividir. Entonces, primeramente, en el mundo van a operar leyes, y operan leyes, es lo que defiende el naturalismo, que las fuerzas naturales, no sobrenaturales, solo naturales, van a controlar la estructura y el comportamiento del universo. Todo lo real nos controla. Entonces, esa filosofía, bajo el naturalismo metodológico y metafísico, existe un naturalismo ontológico, que hay que recordar que va a estudiar lo que existe y excluye lo que no es físico. Y está el naturalismo metodológico, que nos va a llevar a la observación, a lo que es nuestra realidad. Ahora, está por otro lado el entorno social, y de alguna manera busca que sea retratado tal cual observa. Si por ejemplo tú estás viajando, ¿no? Y vas en un camión, estás disfrutando del viaje, pero a tu alrededor estás observando a lo mejor, no, es que una señora le golpeó a un niño, o tu viaje a lo mejor no fue tan ameno, describirlo tal y cual, no embellecerlo con palabras es que estuvo precioso hasta el llanto del niño que nos entonaba el viaje, nos daba sentido. No, la señora le golpeó y listo, lloró. Qué señora tan agresiva. Algo así, ¿no? Ver lo bueno y lo malo, saber diferenciarlo, que era algo que en épocas previas pues realmente no, porque solo se guiaban con lo que la gente decía y punto. Si lo vi o no lo creí, no es mi problema, yo lo creo porque sé que la gente me lo está diciendo. Ahora también pues lo del darwinismo, que justamente ya se los expliqué, pues se va a influenciar por el libro del origen de las especies de Charles Darwin de 1859. Su fundamento es la biología evolutiva, que es algo de los que los científicos parten a decir que ahorita estamos pasando por eso del darwinismo, que hay una selección natural. La manera en que las poblaciones evolucionan es que se tienen que acabar ciertas edades humanas para que sigamos evolucionando. Ahora voy a hablarles de un subtema muy importante. Más o menos espero haya quedado claro lo del naturalismo, pero ahora vamos a ver en cuanto a lo educativo. Vamos a hablar de alguien muy importante, que es Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau. Él, ¿por qué viene siendo elemental en la educación? Rousseau fue un polímata suizo. También fue un escritor, un pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Aunque se le definió un poco más en la época ilustrada, presentó ciertos en contras, ¿no? No estuvo de acuerdo en muchas situaciones, sin embargo también fue de mucho apoyo lo que él agregó para la educación. Y para este lado tenemos un ejemplo con uno de sus escritos que se llama El Emilio, que justamente esa es como la mayor representación pedagógica. Las ideas de Rousseau se imprimieron en la pedagogía, que se centraba en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas. ¿A qué se refiere con esto? Rousseau lo que quería es que la educación de los niños, acorde a su evolución psicológica, acorde a cómo vivía su entorno social, se iba a adherir la educación y los temas que tenían que aprender
o cómo es que iban a educarse. También los libros o las obras de Rousseau influyeron demasiado en cuanto a la Revolución Francesa que se llevó a cabo en el siglo XX. Entonces, por eso rechazaban de cierta forma el naturalismo, porque decían que les estaba abriendo demasiado los ojos a las personas y ya llegaban a movimientos más grandes, ¿no? Como, por ejemplo, previo a la Revolución Industrial, pero ya se tenían como ciertas ideas, ¿no? Está también, Rousseau habla de un contrato social. Esto lo quiero enmarcar mucho porque si en algún momento lo vuelven a escuchar o lo pueden identificar, e incluso podríamos estar de acuerdo en que el autor tiene razón, es que el contrato social dice: el hombre nace libre, pero en todos lados está condenado. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, sí, efectivamente tenemos libre albedrío o de elección, pero no en su totalidad, porque tenemos que romper con esa libertad al momento de que quizá lo que nosotros deseamos o queremos va a afectar a nuestro prójimo, o incluso va a romper con un sistema social. Entonces, del todo no somos tan libres, es lo que defiende Rousseau. Ahora, en su libro del Emilio, o de la educación, porque así lo pueden encontrar, él enmarca mucho: el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe. Sí, un bebé nace sin ninguna maldad, más bien va a ir aprendiendo a lo largo de su camino, y todo lo que vaya adoptando acorde a las reglas del naturalismo, su herencia genética y su entorno social, es como va a resultar el hombre en un futuro. Entonces, Rousseau también marca la desigualdad de los hombres. Es muy elemental Rousseau, de verdad lo es. ¿Por qué? Porque también él agrega que también las mujeres tenemos el derecho al estudio, no solo el hombre. Y la mujer no simplemente se tiene que dedicar a las labores del hogar como épocas previas, sino que ya tiene que resaltar o salir a la luz en cuestiones públicas y educativas. Entonces, que sí existe mucha desigualdad en los hombres fue algo que resaltó mucho Rousseau, y que el pueblo debe de gozar de una voluntad general, que debe trabajar aunado a una soberanía. También dice Rousseau que no importa la forma del gobierno, no importa que a lo mejor sea monárquico o aristocrático, que solo se basa en cuanto a los reyes y las clases altas, y las últimas clases se dejan a un lado o solo son servidumbre. Eso no debe de afectar la legitimidad o a quién le va a corresponder el Estado, y por lo tanto esa libertad educativa. Ahora ya voy a terminar. Solo les voy a explicar un poco del Emilio o de la educación. Igual se los puedo mandar en un resumen, no creo que ahí tengo el PDF del Emilio, igual en algún momento le pueden dar una lectura. Está muy interesante porque el Emilio viene siendo un tratado filosófico en el año de 1762. El Emilio aborda temas tanto políticos como filosóficos que conciernen a la relación del individuo en y con la sociedad. Con el Emilio se intenta proponer un sistema educativo que permita al hombre que por naturaleza pueda convivir en esa sociedad que lo corrompe. Prácticamente Rousseau dice: no, pues es que el hombre nace libre y es bueno, pero cuando se adhiere a una sociedad se convierte en malo. Entonces debe haber un sistema educativo, o la educación que nosotros vamos a proporcionarles como docentes a los alumnos los lleve a mejorar o a ser mejores, o a que no se les dificulte esa integridad social, a que tengan a lo mejor muchos las ideas de yo quiero cambiar el mundo o yo quiero hacer esto por mi familia, ¿sí me entienden? Como a darles valores que a lo mejor se pierden cuando están sometidos en una sociedad. Entonces, el ejemplo del Emilio ilustra cómo educar a un ciudadano ideal. Por eso les digo, es elemental, porque quizás si ustedes le dan una lectura, ustedes también van a ir adoptando como ciertas maneras en que quieran ser como docentes en su futuro. También marca el primer tratado sobre filosofía de la educación en el mundo occidental. Esto es totalmente relevante. Entonces, finalmente, el Emilio fue prohibido e incluso se quemó en París y en Ginebra. ¿Por qué? Porque dicen que de alguna manera
rompía con los ideales o el sistema que ya se tenía de gobierno. Pero pues de todos modos en Europa sí fue muy leído, sí fue muy importante. Y ya años después también París y Ginebra, ya con los cambios de gobierno o de política, pues fueron adoptándolo. ¿Por qué? Porque veían el crecimiento social y educativo en otros países. Entonces, al final, como les digo, Rousseau fue como un gran aliado para lo de la Revolución Francesa, y justamente en la Revolución Francesa, basándonos en Rousseau, se crea un sistema educativo nacional. Entonces es demasiado importante. Ahora, Emilio se conforma de 5 libros, o ya nos va a dar una proporción de 5 libros, en la que se busca, o lo más relevante es donde agregan educación física. Por eso yo les digo, viene lo artístico en cuanto a México, es artístico y literatura. Las artes se aunan a la educación física para que haya una exploración activa del ambiente, que realmente los alumnos se familiaricen a su entorno y que todo aquello que observan vean cómo lleva a una causa y un efecto. Entonces, todo lo elaborado tuvo un fin. Por otro lado, también nos proporciona la adquisición del sentido de lo útil. Como les digo, está la corriente de utilitarismo, y justamente eso quieren, que los alumnos aprendan qué les va a resultar útil para su vida en un futuro, o qué les está resultando útil en el momento, que tengan ese sentido de elegir lo útil. También nos proporciona el trabajo y la sociedad, un trabajo más en equipo que algo individualista. También el perfeccionamiento del juicio, cómo tú vas a tener ese juicio de poder elegir, a pesar de que no tengas un libre albedrío, cómo vas a elegir algo que te haga bien a ti sin perjudicar a los demás. También nos suma algo muy importante para quien vaya a buscar que a lo mejor dedicarse al área de secundaria, incluso preparatoria o finales de primaria. Con el Emilio también nos da un poco la noción de cómo tratar o cómo ayudar al alumno en esas etapas de adolescencia o durante su pubertad. Y por otro lado también nos presenta la educación moral de las pasiones, cómo también el alumno tiene que convivir o va a convivir en algún momento de su futuro con sus relaciones sociales y amorosas, y la manera en que en cuanto a valores no las vayan perdiendo, como una guía. Hay que ponerlo en esa época. Y por otro lado, y ya lo último, pero no menos importante, es que también añade la conciencia, que esa conciencia al final nos va a dar un juicio de valor o un juicio característico a cada persona para poder elegir, para poder decidir qué nos va a hacer bien, qué vamos a utilizar educativamente y qué va a ser aquello que nos va a llevar o nos va a encaminar a crecer como personas. Entonces, de esto trata el naturalismo, y si se dan cuenta, pues realmente viene siendo como algo muy bueno sumado a la educación en total de todo, en total de valores, en total de cómo poder ser un buen maestro, un buen docente, y cómo cuidar de cada etapa. Como les digo, también se agrega ya a las mujeres en lo educativo. Entonces, espero y no haya alguna duda, se haya escuchado bien este audio. Si no se escuchó bien o se presenta alguna duda, con toda confianza háganmela llegar. Yo espero realmente se encuentren muy bien y que pasen un muy buen día, y pues cualquier cosa estaremos en comunicación. Pasen un bonito sábado y muchas gracias por su atención, chicos. Hasta luego.